gracia que tú me diste. Tú me hiciste unir. Hola hermanos, estamos en el punto de la tarde y hoy vamos a empezar un tema nuevo, ¿no? Terminamos ya el estudio viejo, o sea que venimos viéndolo. Hoy vamos a empezar siempre para aclarar, sacamos los materiales siempre, voy a ver algo que se llama, o sea, vamos a ver lo que son los atributos de Dios, ¿no? ¿Por qué decidí este estudio? Busqué información, hace un mes o dos más o menos buscaba y bueno, hace un mes ya venía buscando y nosotros empezamos a tener una iglesia carismática donde todo es crecer por fe, hacer esto, aquello, el Señor te va a dar esto, hacer milagros y aquello. ¿Y qué pasa? Todo lo que se ha pasado se ha enviado a las iglesias mucho porque no se conoce a Dios, no conocen a Dios y entonces crean en Dios conforme a ellos. Y eso me dio, orando con mi padre y hablando que, bueno, mi señor hace mucho que le decía, ¿no? Que quizás es un poco difícil, pero ¿quién está preparado para esto? Yo sé que no estoy preparado para estos temas, pues sé que hay muchos pastores que me adelantan en esto, pero es necesario que gente que quizá ellos pastores están adentro de la iglesia enseñando, pero eso no es un video para gente que lo está viendo y quizá por afuera no se le predica. Entonces cuando lo ven, claro, muchos ya lo tienen, porque está alimentado dentro de la iglesia, entonces gloria a Dios, pero hay gente que no sabe, entonces no da vuelta como yo, y por ahí ve un video y dice, no, pero yo pensaba que solamente Dios era amor, y te daba todo, pero no sabía que Dios era la ira, que Dios no cambiaba, que Dios era santo. Entonces todo otro atributo de lo que predica de Dios, se predica que realmente es un Dios muy bueno, y que es bueno, solamente, ¿no? Y que Jesús te ama. Por eso decidí estudiar y buscar, ¿no? Y me voy a dar en crédito a dos pastores muy reconocidos. Yo esto lo único que hago siempre es por ahí buscar algunas palabras griegas y poner dentro del contexto de los textos algunas palabras y nada más, y voy leyendo y por ahí busco algunos comentarios, nada más. Pero en esto vamos a utilizar dos materiales, no en un orden, o sea, que sigue, sino a medida que voy estudiando y voy buscando, y voy sacando materiales de ahí. Son dos pastores reconocidos. Uno es en los atributos de Dios, que es por A.W. Pink, que voy a sacar los atributos de Dios. Y voy a sacar también material, ¿no? Espero que no se ofenda, ¿no? Que es un pastor también muy reconocido, que se llama Paul David Wallier, ¿no? O Paul Wallier. Y él voy a sacar el único Dios verdadero, que en este primer curso no voy a utilizar a Wallier, sino voy a utilizar los atributos de Dios, pero son los dos materiales los que me voy a dar y después algunas palabras griegas que iré poniendo, algunas cosas para saber, o sea, porque ahí nombramos los decretos de Dios, bueno, pero a mí me interesa ya saber qué es lo que quiere Dios, y buscar un poco de información apuesta en otros lados, pero dar los créditos a los pastores para no estar robando a nadie, aunque ellos te dirían, no, todos es todo, como dijo Pablo, ¿no? Y para que nos signifiquemos. Pero también nosotros lo que hacemos es eso, ¿no? Dando los créditos a los pastores. De hecho, voy a empezar el estudio y antes de empezar el estudio decidí buscar un texto aparte del material ese y me pareció muy interesante, ¿no? Ponerlo. Dice así, Jeremías 9:23 y 24, dice: el conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría ni en su valentía, se alabe el valiente ni el rico que se alabe en su riqueza. No alabe en esto, el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces me pareció muy interesante, gracias por el... Me pareció muy interesante entonces poner ese texto porque Dios quiere que lo conozcan, ¿no? Y hoy a la gente se acuerda como Nosea dijo un pueblo perece por falta de conocimiento, ¿no? No está hablando tanto de conocimiento intelectual, pero la gente, muchas se muere por no haber conocido a Dios. Debemos conocer los atributos de Dios, ¿no? O sea, lo que representa una persona, ¿no? Muestra las características, el carácter de una persona, estamos hablando de un atributo, ¿no? O sea que cuando decimos mostramos los atributos, recuerdo en Mateo 6:9, ¿te acuerdas que mostraba lo que era el nombre y todo eso? Bueno, eso es más o menos lo que vamos a ver hoy, ¿no? Entonces vamos a empezar con el primer atributo de Dios. Fíjese que
no preparé eso, pero hay atributos comunicables que Dios comunica y atributos que no comunica, ¿no? Entonces hay que verlo. Hay atributos que solamente corresponden a Él y Él no nos da. Y hay atributos que sí los da, ¿no? Los atributos morales son los que Él nos da. Cuando tenemos amor, cuando tenemos paciencia, benignidad, estos rasgos, estos atributos los da. Después vamos a ver atributos que Dios no da, ¿no? O sea, la omnisciencia, la omnipresencia, la supremacía, la soberanía, los decretos de Él. Todo esto, la inmutabilidad, todos estos son atributos que Él nos da. Porque son solamente de Él. Yo no puedo saber lo que sucede acá en Chile o lo que sucede en Japón, no puedo, no soy. Pero hay otros atributos que Él sí nos da, ¿no? Por ahí cuando nosotros tenemos misericordia, le damos algo a alguien, o es un atributo de Él, porque Él ha puesto esos atributos, pero hay atributos que Él no nos da, ¿no? Bueno, quería aclarar eso antes de empezar, así empezamos con los atributos de Dios. Vamos a ver entonces, el primer atributo que vamos a empezar es con los decretos de Dios. ¿Qué son los decretos de Dios? Como venía aclarando yo al principio, ¿se acuerda que yo salí de una iglesia carismática? Y yo era uno de aquellos que decía, porque se enseña y se muestra, decía, decreto por fe. Yo levantaba la mano y decía, te decreto sanidad, te decreto prosperidad, en el nombre del Señor Jesucristo, y decía estas cosas, ¿no? Y que ahora decreto que esta situación se va a abrir un camino, y el Señor va a prosperar esto, en el nombre, y decretaba cosas, ¿no? Como si yo tuviera un poder, tipo así, para decretar. Y aquellos que salieron igual que yo van a entender, aquellos que nacieron en la zona noticia no pueden de qué está hablando, no entendemos. Pero aquellos que por ahí salieron igual que yo, saben lo que yo estoy hablando. Se enseña, ¿no?, que uno tiene el poder de decretar por la boca. Por su boca misma sale la vida y por su misma boca sale la muerte. Y aquellos que digo, yo te enseñan todo, te meten en la cabeza esto, lo decreto. Pero vemos que el hombre no puede hacer eso. Por eso que quiero estudiar lo que son los atributos de Dios, porque es muy importante conocer a Dios, debemos conocer a nuestro Dios. Si no, muchos tienen un Dios que se lo han creado, y dicen, no, es el pacto con Dios. Yo era uno, yo luego pero ¿quién es uno para hacer pacto con Dios, no? Entonces vamos a ver, el primer atributo son los decretos de Dios. Estoy buscando la palabra decreto, y la palabra en el griego es protesis, es P-R-O-T-H-E-S-I-S. P-R-O-T-H-E-S-I-S. Protesis. Esos son lo que Dios decreta. Me olvidó una apunte que venía fuera del estudio, ¿no? Hay que buscar muchas palabras, ¿no? O sea, lo que era mandato, protazo, y ninguna de esas, o sea, me conseguí, me tomé un tiempito para poder encontrarlo, y yo creo que lo más cercano que pude ya encontrar fue esto. O sea, que es protesis, que creo que es la palabra más cercana que por lo menos que puede llegar a lo que es el decreto de Dios. Esto se refiere a lo que Dios desea. Vamos a ver, lo que Dios desea es un decreto que Dios decreta, es una orden, ¿no?, para que suceda en un tiempo, ¿no? Vamos a ver que los decretos de Dios son eternos, no es como nosotros, vamos a ver dentro de un ratito, ¿no? Y vamos a ver con un par de textos. Primero vamos a ver con Romanos 8:28, que es un texto muy conocido, que dice, y sabemos que Dios hace todas las cosas ayuden para bien a los que le aman, y esto es a los que son amados conforme a su propósito, ¿ves? Ahí los decretos, o sea, por eso, como este decreto, protesis, o sea, obviamente el propósito de él, ¿no? A su propósito, conforme al propósito eterno, ¿no? O sea, que realizó en Cristo Jesús. Entonces vemos que, vamos a ver ahora en un rato que los decretos de Dios están relacionados con el futuro, con las cosas que van a suceder, ¿no? Otro texto es Efesios 3:11, el decreto de Dios, vamos a ver, que es su propósito, la determinación de las cosas futuras, ¿no? Y en Efesios 3:11, llevaba la vida arriba de la llana. En Efesios 3:11, Efesios 3, versículo 11, dice así: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, ¿no? Es esto que he leído hace un ratito, me he llevado la vida esto por acá. Entonces vemos que el decreto de Dios conforme a su propósito de determinación respecto a las cosas futuras que van a suceder, ¿no? Cuando se habla del decreto de Dios, vemos que está hablando de las cosas que van a suceder, ¿no?
y que ya fueron dichas por él desde tiempos pasados, ¿no? Para que vayan a suceder en el futuro. Bueno, espero que se entienda un poco. Yo lo doy despacio como un hermano me dijo que hablaba muy rápido, ¿no? Y a veces tengo mucho material y no puedo hablar tan despacito porque si no termina el tiempo y se me queda todo material afuera. Fíjese que acá cuando nosotros hablamos nosotros decimos los decretos de Dios, ¿no? Pero cuando en la Biblia aparece, o sea, en la Biblia aparece como un singular, con lo que nosotros le decimos decretos, porque tenemos una mente infinita. Es así. Dios cuando lo decretó una sola por decir, ¿no? Por decir, porque en su mente decretó todas las cosas una sola vez, ¿no? A veces nosotros podemos pensar, por eso tenemos que estudiar nuestro Dios para que nosotros nuestra cabeza haga cómo es posible, nuestra mente no puede entender. Dios decreta una cosa, pero todas esas cosas que decretó fue solamente en un decreto, ¿no? ¿Se entiende? O sea, cuando Dios dijo algo que va a suceder, inventó todo. Cristo, entró la salvación, lo que iba a suceder en la China, lo que iba a hacer en el 42, lo que iba a hacer en el 39, lo que iba a suceder en el 89, lo que iba a suceder en la Torre Gemela, todo lo que iba a suceder, Dios lo decretó que... Pero nosotros no. Cuando nosotros hablamos de decreto, si se entiende, ¿no? Cuando nosotros hablamos de decreto, nuestra mente, ¿qué pasa? Nuestra mente va en etapas. A ver cómo podemos entender. No, a medida que tengo conocimiento o algo me sucede, bueno, viste cuando nos preparamos, nunca me enseñaron a venir el libro de milagro, pero mira por allá va a tener como ya me enseñaron también de pedir para allá. Cuando me enseñó la cadena, quiere cocinar el sábado, que está pensando por etapa a medida que va pasando, cuándo va a cobrar, a venir el sueldo, bueno, de acuerdo a lo que va a pasar después del sueldo y también va a tener comemos lo que comemos ahora y nos arreglamos con eso. Entonces vamos viendo. ¿Pero qué pasa? De acuerdo a nuestro conocimiento, vamos viendo lo que va a suceder o cómo vamos a hacer. Dios no es así, hermano. Dios en su mente decretó todo. Fíjate que por ahí está cerrado ya. Entonces, ¿para qué hago esto? Porque me interesó mucho esto que hace. Me acuerdo que un año, no, me decía, ay, lo decreto de Israel, decía los atributos de Dios. ¿Por qué? Porque cuando entendemos eso, esto nos va a traer paz y calma a nuestro corazón. Sabemos que nuestro Dios, a veces estamos buceando, porque no podemos entender cómo Dios ordenó todas las cosas y predestinó todas las cosas. Eso trae tranquilidad a nuestro corazón queda calmado, ¿no? En su mente entonces decretó todas las cosas. Nosotros no, como somos, a medida que surgen las cosas, nosotros vamos haciendo las cosas y vamos planeando, pero Dios no. Dios no. Espero que se haya entendido, o sea, esto, ¿no? Que hoy con un par de textos. Entonces vemos que Él no procede como nosotros gradualmente, ¿no? O por etapas. En Hechos 15, versículo 18, dice así: conocidas son a Dios desde el siglo todas sus obras. Y dice, conocidas desde hace muchísimo tiempo, dice, todas sus obras, todo lo que va a hacer son conocidas por Dios. Nosotros no. Yo no sé qué va a suceder mañana. ¿Se acuerdan de Santiago? Y ustedes dicen, viajarán, harán esto o aquello, y por ahí no sucede. El hombre por ahí quiere, como dice el dicho, ¿no? El hombre quiere, Dios dispone. Pero ¿qué pasa? No sabemos. Pero Dios dice que se conocía son todas las cosas. Todo. ¿Qué va a suceder mañana? ¿Va a levantar la silla? ¿Cuando vaya allá? ¿Cuando yo me vaya al trabajo con la bicicleta? Dios sabe todo. Todo. Entonces, nosotros no. Vemos que Él sí son todas conocidas las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué son conocidas? Es sencillo, porque Él mismo la dispuso que van a suceder como Él quiera, ¿no? Entonces, por eso son conocidas, porque Él las sabemos así, somos manuelos. Vemos en el Salmo 2.7 está la palabra decreto, ¿no? Que dice, yo publicaré el decreto. En Efesios 3.11 leemos acerca de la determinación eterna. Todo es lo mismo, ¿no? En Hechos 2.23, o sea, habla de su determinado consejo y providencia. En Efesios 1.9, el ministerio de su voluntad. Y en Romanos 8.29 ya lo leímos, ¿no? Que dice, él también predestinó. En Efesios 1.9, de su beneplácito, ¿no? Entonces vemos esta palabra profética que quiere decir decreto, ¿no? O sea, vamos a ver ahora que también quiere decir dos cosas. Claro, cuando hablamos de decreto, también son llamados consejos, ¿no? Cuando hablamos consejos, o sea, cuando decimos consejos acá, es para que... Cuando hablamos consejos, vamos a ver dos cosas cuando hablamos de decreto. Uno que quiere decir de... Cuando hablamos consejos, estamos hablando de que... ¿Se acuerdan? A ver, le pedimos un consejo a alguien. ¿Por qué no le pedimos consejo a alguien?
alguien sobre un área. Yo por lo menos no entiendo mucho de computación. Yo solamente me paro acá y hablo. Mi ingeniero que se encarga de poder editar los videos y estas cosas que sé que ven, los cositos que aparecen ahí, cuando dice esta botilla, y después que esta cosita que se cierra, y esta cosita en la música, y ella edita, cosas, pone. Bueno, yo sé que se encarga de esas cosas, ¿no? Yo termino de editar y bueno, Carlos se encarga de editar. Pero ¿qué pasa? Esto ya tenía un conocimiento de cómo lo tutorializaría, pero yo cuando me tengo que pedir algo cuando hablo a la máquina, le pido consejo a ellos porque sé que sabe sobre esto, o sea, tiene más conocimiento que yo. ¿Mm? Cada uno tiene, o sea, un don que Dios le ha dado. Yo por ejemplo tengo la vida cuando ustedes dicen, ay, ¿por qué no? ¿Por qué esto? Yo le a ver, y entonces trato de mirar y leer y orar y que Dios me diga, a ver qué es lo diga, que me pregunta. Nosotros me preguntamos a alguien porque sabemos que esta persona tiene un poco más de sabiduría que nosotros, ¿no? Bueno, espero que se haya entendido. Entonces, bueno, sí, sigo. Entonces, cuando hablamos de consejo, también hablamos que sus consejos son sabios. Entonces, cuando Dios hace ese consejo y las cosas que él hace, las hace con sabiduría. A veces nosotros nos equivocamos, creemos que no. Y cuando también llamamos nuestros consejos, llamamos su voluntad, cuando decimos que es su voluntad, en Efesios 1.9 es el ministerio de su voluntad. Hasta ahí nomás, sí lo leímos un rato, en Efesios 1.9. Cuando decimos voluntad, acá estamos queriendo decir que Dios no depende a ver si quiere Daniel o se ofenderá a aquella persona, o él no está sujeto a esto. O sea, cuando él decreta o dice algo que se va a hacer, no es que le pide permiso a alguien para hacerlo. O sea, Dios no es que está sujeto a alguna condición, o si cambia de parecer, ¿qué voy a hacer? Y ahora tengo que cambiar, los judíos no me aceptaron, entonces ahora, segundo plan, es mandar a Cristo para no, Dios no está sujeto a esa cosa. Dios ya sabía todas las cosas cuando Adán iba a pecar, todas las cosas sabía. Entonces no es que él tenía un plan para tal cosa, y bueno, si no sucede esto, entonces yo, el segundo plan B, es C, entonces ya tengo todo, no. Él tiene todo preparado. Nosotros estamos viendo lo que son los decretos de Dios, de Dios hizo una cosa y así mismo se va a cumplir. Vamos a ver más adelante si me da tiempo, si no, lo que es un poco la predestinación, que muchos la niegan, pero negar eso es negar los decretos de Dios, que Dios dijo que iba a ser así. Entonces niegan uno de los atributos de Dios que son los decretos de Dios, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Vamos a ir en Mateo 10:30. Mateo 10:30. ¿Cómo? 10:30. Fíjate que dice, leer el concepto del 29 y el 30, dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo el medio de ellos se cae la tierra sin vuestro padre, sin vuestro padre, pues aún estos cabellos están todos contados, ¿no? Fíjese que Dios controla a los pajarillos y digamos cabellos de nuestros cabellos están todos contados, ¿no? ¿Qué pasa? Dios sabe y se decreta todas las cosas. Voy a enseñar a repetir porque yo me estoy quedando calvo. Antes de nuevo porque yo soy medio bacho. O sea, una parte de acá me estoy quedando. Eso es así. Sí, dice que mis cabellos también cuentan lo que decía. Pero sí, más allá de la broma, Dios sabe cada cabello, ¿no? Cuando yo me pongo a poner, me caigo, uy, me caen los pelos, digo, ¿sabes? Entonces, Dios sabe, o sea, todos, fíjate, porque yo no lo digo, la misma Biblia lo dice que Dios tiene control los cabellos, ¿no? Entonces, Dios me cree, que aunque Dios crea, hace los pajarillos, ¿no? Dice, cada uno de estos pajarillos. Entonces, nos ponemos a ver, este tipo yo lo conozco, sí, pero vemos que Él ya decretó cada uno, ¿no? Cuando va a ser tu día que te van a presentar a Él, cuando vas a morir. Entonces, Dios decretó todo eso, ¿no? Vamos a otra cosa más a los decretos de Dios. Vamos a ver que los decretos de Dios son eternos. ¿Qué es esto de eterno? No es como, estamos diciendo hace un rato, no es como nosotros que a medida de nuestro conocimiento suceden cosas, nosotros vamos obrando de acuerdo al problema que aparezca, ¿no? Dice, bueno, sucede esto, cambio de opinión, yo pensaba que iba a suceder así, y ahora qué vamos. Entonces nosotros, de acuerdo al problema, cosas, vamos modificando nuestra accionar, ¿no? Pero vemos que Dios no. Dios desde la eternidad ya decreta las cosas que van a suceder y suceden. O sea, así, ¿no?
por eso son eternos. Fíjense cuando llegaban los profetas, o en este caso la Biblia, nosotros tenemos la Biblia para decir lo que va a suceder, porque él ya lo predestinó. Fíjate, la Biblia, para decir esto no te traducido, algunas cosas voy hablando y a medida que voy hablando voy agregando cosas, pero no fuera del material, siempre manejamos con material pero creo que es crítico lo que voy a decir. La Biblia, fíjate que también son los decretos de Dios, porque Dios ya ha decretado aquellas cosas que van a suceder, que están escritas. Cuando nosotros las profecías, por decir, cuando las leemos, en este caso no hay más profetas, pero cuando nosotros tenemos la profecía, estamos leyendo decretos de Dios que Dios decretó que va a suceder, cosas que tienen que suceder, ¿no? Entonces, la profecía solamente es una manifestación solamente de la presencia eterna, o sea, de lo que Él predestinó que iba a pasar. Entonces, cuando yo leo la escritura, estoy leyendo y mostrando lo que Dios decretó, o sea, que iba a suceder, ¿no? Cuando Dios decreta que gente va a ir al infierno, o sea, por esto, por aquello, porque Dios dice esto, entonces, lo único que estoy leyendo es la profecía de aquello que Dios ha decretado, que va a suceder. Cuando la persona le dice que se arrepienta de su pecado, que se vuelva, y que si no tal cosa sucederá, pues porque Dios lo decretó, nosotros creemos que va a suceder, y por eso lo decimos, pero porque lo estamos diciendo solamente, yo digo, yo te prometí, una vez me dijo alguien muy conocido, cuando yo te profetizo, esa persona no puede profetizar nada, me agarra la Biblia, y me dicen, yo digo, sí, digo, sí, porque está escrito, pero no puede decir como me dijo una señora, no, yo te profetizo que porque yo le saqué la Biblia, le sacaba la Biblia cada rato y no podía encontrar un texto bíblico de ella y se enojó. Entonces me dijo, yo te profetizo, pero esa persona no me puede profetizar porque no es Dios. Y para decretar así, se tendría que poner en el plano de Dios y yo soy Dios. Entonces puedo decretar, pero no me lo puede decretar. No puede estar diciendo decreto esto, porque estaría haciendo como Satanás. Que él quiso tocarse en el lugar de Dios y el hombre no puede estar decretando cosas así. Sí puede tener la Biblia y puede decir, bueno, está escrito está acá, que lo que Dios decretó que va a suceder, y pues se le dio la escritura y yo sé que Dios va a cumplir, porque Él cumple. Pero por eso le digo, mira, no es que se decreta tal cosa, sino que, mira, Dios dijo esto, y si no te vuelves de tus caminos, te sucederá esto. Pero no porque estoy leyendo las escrituras. ¿Entienden? Entonces la profecía realmente es aquello que cuando leemos algo, o sea, las escrituras es algo que ella dijo que se iba a cumplir. Otra de las cosas que ya lo vimos en un video atrás que se llamaba la predestinación, pero también hablamos de lo que la predestinación también entra esto de lo que son los decretos de Dios, ¿no? Fíjese en 2 de Timoteo 1:9, ya son los que tiene escogido a Dios, ¿no? Delante de la fundación del mundo, en Efesios 1:4, fíjate, en 2 de Timoteo 1:9 dice aquí, fue el quien nos salvó y nos llamó con santo llamamiento, no conforme a nuestras obras, sino conforme a su propio propósito, de gracia, a la cual nos fue dado en Cristo Jesús, antes del comienzo del tiempo. Entonces son eternos esos consejos de Dios, lo que ha decretado. Dios decretó que había ciertos escogidos. Entonces cuando dice, no, yo no creo en que había escogidos, no creer en esto es no creer en los decretos de Dios. Entonces lo hacemos a Dios mentiroso, muñecas. Entonces lo hacemos mentiroso porque no creemos que Dios, y vamos a ver más adelante, que nadie le pidió consejo. Dios le dijo, bueno, ¿qué te parece si yo le dijo a alguno? Y a ver, sentate, Daniel, ¿qué te parece? No, si Dios no pidió consejo a nadie para hacer eso. Él dijo que iba a ser así, y debemos creer así. Entonces vimos también ahora que los decretos de Dios son sabios, ¿no? ¿Cómo es esto de que son sabios? Es que Dios usa los medios y todas las cosas para que sucedan como Él quiere, ¿no? Ya vimos esto, ¿no? En Romanos, al principio del estudio, Romanos 8:28, que Él pone todas las cosas para que sucedan para bien aquellos que, ¿no? Así es esto que leímos, más o menos. Entonces vemos que esta acción de Dios, esos decretos, son llevados a cabo por su sabiduría. No es como yo te digo, hago algo y por ahí, se me hizo las cosas, pero me salían medio torpes o me salieron. Pero por lo menos se hizo, ¿no? Nosotros decimos, bueno, no importa los medios, justifica el fin, algo así. Si no me inventa cosas así, pero Dios no. Utiliza las cosas, todos los medios. ¿Te acuerdas de un ejemplo? Me parece que Josué, no me acuerdo de parte de Génesis, 29, no me acuerdo bien, no está acá en el estudio de aquí, pero alguna cosa la vi poniendo yo que me acordaba. Cuando
acuerdo que ustedes me pusieron las cosas para mal para mí, pero Dios las puso las ordenó para bien, algo así. Bueno, a veces vemos que Dios, cuando se supone las cosas, ¿te acuerdas que lo lleva a él en un par de cosas? Y así hay muchos siervos, ¿no? Que no sabemos, pero él decreta ciertas cosas y no sabemos para qué. Pero él las ordena sabiamente, porque sabía por qué era que las ordena, ¿no? Lo mismo con Cristo, no me acuerdo si después lo voy a leer en Hechos 2 y algo, que si lo encuentro lo voy a leer. Todas las cosas fueron decretadas, o sea, por él. Entonces todos esos decretos que le he hecho son sabios, no es como nosotros, como bien, estamos hablando que nosotros no somos. ¿Por qué lo hago esto? Porque no es importante, porque muchos dicen decretos, no pueden decretar nada, ¿no? Pero de verdad, yo tampoco, como salí de esa iglesia, no sabía yo. Hasta cuando Dios me llama y ilumina mi mente. Y dije, literalmente de mí, ¿qué estuve haciendo todo este tiempo? Y entonces, vamos a ver ahora, voy a leer un salmo, el Salmo 104, 24, que dice así: cuán numerosas son tus obras, oh Jehová, a todas le hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. ¿Ves? Entonces vemos el salmista alabando a Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que ha hecho, todo lo que hizo de la creación, las criaturas, todo fue hecho con sabiduría. Dios sabe por qué cada cosa hace, y eso nos debe dar tranquilidad a nosotros, ¿no? Una de las cosas que entra en la mente finita de nosotros es que no podemos entender los decretos de Dios. ¿Por qué? A veces no le pasa, hermano, que cuando nosotros sucede algo y decimos, pero no entiendo. A mí me ha pasado. Yo lo niego, confieso, a veces yo en mi trabajo, ¿no? Y me rompe la bici. Yo y siempre cuando voy a trabajar, no vengo. Digo yo. Y por ahí me quiero enojar, ¿no? Digo, me voy apurado, y ahí te sale la carne, ¿no? Así, señor, que yo me preparo para los estudios, y me hago 2 estudios de la mañana a la tarde, buscando todo esto, y ya me quiero justificar, claro, me tenés que proteger porque soy un siervo. Pero no podemos, ¿entendés? Yo a veces digo, pero agacho la cabeza al lado y digo, perdón, porque no soy perfecto. Y no entiendo lo que Dios hizo, ¿no? Quizás rompió mi bicicleta porque yo más adelante me salió un camión y me levanté para arriba. Y yo con mi mente tan chiquita no puedo entender lo que hizo mi padre. Pero él hizo con sabiduría algo. Yo, o algo sucede, pasa en la casa, no entiendo por qué sucedió esto, y Dios sabía por qué. No sé, ¿por qué hice eso? Para explico esto porque por ahí me meto un poquito más profundo y que no lo entiendo, ¿no? Pero no se puede entender. Fíjese el mismo Pablo, en Romanos 11:33 dice así: oh, las profundidades, la riqueza y la sabiduría y el conocimiento de Dios, cuán incomprensibles son tus juicios e inescrutables tus caminos. Pablo mismo dice que los juicios, o sea, de Dios, o sea, son ¿qué? Son incomprensibles, la mente no puede comprender, y son inescrutables, ¿no? La mente no puede medir eso, o sea, ¿está bien? Por la gracia que tú me diste, tú me hiciste